Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 13, y los invito a leer del versículo 1 y 2. Marcos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Mis amados hermanos, este hermoso pasaje nos habla de un hecho concreto que hemos estado viendo y estudiando en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Es una semana muy intensa. Si uno dedica a ver el libro de Marcos, ocupa mucho espacio, casi un poquito menos de la mitad del libro de Marcos está apuntando, digamos, a esta semana. Debe ser un 40, un 30%, 40% del libro está dedicado a la última semana. Y vemos como en esta semana hay muchos aspectos que nos va hablando, me refiero a la última semana de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. El capítulo 11 nos va hablando de esta entrada triunfal a Jerusalén, y como capítulo 11, versículo 11 nos dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vemos después en el capítulo 11, 15 al 18 cómo el Señor expulsó a los mercaderes, cambistas y aquellos que vendían ofrendas, palomas, en el templo, y los expulsó, los empujó, botando los utensilios que habían ahí. Y también mi casa está hecha, mi casa es llamada casa de oración, vosotros la habéis transformado en cueva de ladrones. Y vemos también como el Señor ahora, el capítulo 12 del 41 al 44, vemos como el Señor, estando frente al arca de ofrendas, ve como una viuda pobre echa unas monedas. En cambio, los hombres ricos echaban muchas cantidades, echaban mucho. Y la enseñanza del Señor es apuntando hacia la humildad de la mujer. Como les decía la semana pasada, ese es un pasaje en el cual podemos nosotros interpretar que es la relación hacia la misma mujer, hacia esta mujer que es generosa, pero pareciera que apunta mucho más allá en la enseñanza del Señor, y que nos habla de entregar todo lo que ella tiene, con mucha humildad entrega todo. Y esta es una enseñanza que el Señor está hablando de Él, así lo exponemos. El Señor está pensando de sí mismo, de toda su entrega. Sabemos a través de la palabra que el Señor Jesucristo, siendo hijo de Dios, no escatimó a qué aferrarse, o sea, no siendo hijo de Dios, a aferrarse a la soberanía de siendo Dios, para siendo hecho hombre, se humilló. Entonces Él no se aferró a esa realeza que Él tiene, innata, como rey, como Señor, para qué cosa que aferrarse y dejar de lado este imperativo de salvación que es dado a través de nuestro Señor Jesucristo, dado por el Padre. Ahora vemos en el capítulo 13, es curioso porque pareciera que está un poquito fuera de contexto el relato, porque han estado en la semana. También nos dice que el capítulo 11, del versículo 27 al capítulo 12, inclusive el 44, han estado hablando del templo. O sea, han estado todo el tiempo enseñando en el templo, han estado viendo el templo, y al salir, dice, del templo, le dice uno de sus discípulos, no identifica quién, ninguno, Mateo, Lucas y Marcos no dicen quién fue el que preguntó o el que hace el comentario: Maestro, mira qué grandes, qué piedras y qué edificios. El templo era inmenso. De hecho, hoy día está el muro, llamado el muro de los lamentos, que se piensa que es una parte del muro, otros piensan que es una
parte de una fortaleza, pero indistintamente igual es grande, digamos, lo que está ahí. Es tremendo. Entonces la imagen que tiene que haber producido en este hombre es grande. Como cuando vamos a una gran ciudad, nos impresionan los edificios, nos impresiona la arquitectura, lo grande que son las cosas, las obras, y lo pequeño que es uno frente a esas grandes construcciones. Entonces ahora el Señor nos relata esta mirada muy humana de decir, mira qué grandes piedras y qué edificios. Jesús le responde, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Podemos nosotros pensar, aquí el Señor está mostrando que hay cosas mucho más grandes que la mano del hombre. No hay nada permanente en el hombre. Las grandes obras del hombre caen. Las grandes construcciones que uno puede pensar que son grandes, vienen vientos, como nos ha pasado esta semana, vientos muy fuertes, o terremotos, y caen las cosas, y son destruidas, o sea por la naturaleza, o también por la misma mano del hombre. Pensemos en lo que era en Nueva York, lo que eran las Torres Gemelas. Uno llegaba a Nueva York y era ver las Torres Gemelas, se mostraban siempre en la imagen. Eran tremendos edificios, un orgullo, pero fueron destruidas. Nadie pensaría que iban a ser destruidas, pero fueron destruidas. La vida también nuestra sufre un proceso de destrucción. Podemos pensar muchos años de vivir. A propósito, en paréntesis, la hermana Anita Gaete va a cumplir 100 años. 100 años. Damos gloria a Dios, sí. El 6 de agosto cumple 100 años. Y es difícil pensar, trataba de recordar a alguna persona que hubiera cumplido 100 años, me costaba, y me recordaron un hermano que conocían en Concepción. El año atrás me tocó ser pastor en Concepción, y este hermanito cumplió más de 100 años, no me recuerdo cuánto vivió, pero cuesta poder entender que las grandes cosas tienen un tiempo. Las personas también tenemos nuestro tiempo. También podríamos nosotros pensar que aquí el Señor está profetizando por lo que iba a ocurrir unos años después. El año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue arrasada por el general Tito, un general romano. La destruyó totalmente. No quedó piedra sobre piedra. Y comenzó la diáspora o el exilio de los judíos hasta el día de hoy, que es el año 1947, 1948, después de la 48, después de la Segunda Guerra Mundial, se pudo reunificar el Estado de Israel, y sabemos que es un tiempo de mucha guerra, de mucho conflicto. Recién antes estábamos hablando de la guerra y los conflictos que hay en las distintas partes del mundo. Entonces, el Señor tiene mucha razón cuando dice esto. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero también nosotros podemos razonar a la luz de lo que nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, el versículo 13 en adelante. Dice así Juan: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y continúa el relato bíblico diciendo: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús, que les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Son hechos distintos. Hay personas que piensan que son el mismo hecho, pero son 2 hechos distintos. También muchas personas piensan que, arrogándose una calidad, una suerte de espiritualidad superior a otros, expulsan a las personas. El Señor expulsó a latigazos a los mercaderes. No, el Señor hizo el látigo, dice, pero no dice que los haya azotado. No dice que haya azotado a las personas. Irían contra el mismo Señor. El Señor no los azotó. El Señor dice que hizo el azote de cuerdas, echando fuera a todos, a las ovejas y los bueyes.
y esparció y volcó las monedas, pero no dice que agarró a azotazo a las personas. Yo no lo encuentro, por lo menos. Pudiera ser que esté yo equivocado. Pero a veces pensamos que las personas dicen que es necesario que las personas sean azotadas espiritualmente para que aprendan. Yo no dudo un poco de eso. Creo que es la soberanía del Señor. ¿Ah? A los animales los puede haber azotado o golpeado al piso también. Un azote no significa que lo haya usado en contra de las personas o en contra de los animales. Luego los judíos le dijeron, continuando el Evangelio de Juan, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mal, él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, el Señor Jesús, estableciendo ese nexo, podemos ver cómo el Señor Jesús, al hablar de este templo, nos está diciendo, claro, es una gran obra la de los hombres, pero mi templo también va a ser destruido. Y posiblemente el Señor también en estas palabras está pensando Él y enseñando a estos hombres qué es lo que va a suceder con Él. Pudiéramos establecer una relación en la cual nos muestra que el Señor Jesús está hablando del templo de Jerusalén, del segundo templo de Jerusalén, pero también está hablando de su propio templo, de su cuerpo, que iba a ser azotado, que iba a ser insultado el Señor, que iba a ser golpeado, que iba a ser crucificado, que iba a ser traspasado por una lanza, para mostrarnos el sacrificio del Cordero, el sacrificio de Dios, del Hijo de Dios, por nosotros. Entonces, mis amados hermanos, a los hermanos de los primitivos hermanos, a sus discípulos, se acordaron de lo que ocurrió en esos días, de lo que ocurrió, lo que sucedió, y creyeron la escritura, la palabra que Jesús le había dicho, que él iba a resucitar. Entonces, lo que el Señor aquí está mostrando no es lo que es asombroso para nosotros, sino que hay algo mucho más asombroso. Eso es lo que el Señor está mostrando a este discípulo y a nosotros también. El segundo templo, que es el que el Señor Jesús se refiere, el primer templo fue levantado por Salomón, pero fue destruido en 586 por los medos, por los babilónicos, a propósito del libro de Esdras. Ahí nos va relatando que 100 años después iba a ser destruido el templo. Fue destruida la ciudad de Jerusalén, fueron llevados como esclavos, fue destruido el templo, fue saqueado, y después aparece el relato de la historia de Esdras y de Habacuc, que nos va hablando, perdón, de Nehemías, que nos va hablando sobre cómo el Señor reconstruyó el templo y reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Y ahí surge este segundo templo, va surgiendo el segundo templo. Muchos hablan hoy día, están en la esperanza del tercer templo, que se levante el tercer templo, a razón de las profecías judías. Pero sin entrar en eso, que es un tema bastante discutible para nosotros, por los cristianos, porque hay cristianos que están esperando el levantamiento del tercer templo. Ahí uno puede leer o ver que ya se levantó, muchos dicen, y están esperando que esa va a ser la señal para que la interacción del Señor. Yo creo que todas esas son muestras que pudieran suceder o no, pero lo importante acá es que el Señor Jesucristo está hablando de lo grande que para nosotros pueden ser las cosas, pero hay algo mucho más grande que es lo dado por el Señor. Estos edificios, estas piedras serán derribadas, van a ser destruidas, dando a entender claramente que estas no se van a levantar solas. Mas el Señor en su palabra nos muestra y nos está mostrando más adelante, cuando el Señor enfrenta ya la muerte, estamos hablando ya el día del cuarto, quinto, ya esta semana, donde el Señor enfrenta su muerte, es entregado a sacrificio, sentenciado a muerte, es crucificado, es sepultado y resucita. Entonces, lo que es derribado, lo que parece inamovible para nosotros, lo que parece inalterable para nosotros, el Señor nos muestra que hay algo mayor. Es esa la enseñanza del Señor a ese discípulo. Nosotros vemos por los ojos, percibimos las cosas. Podemos pensar que el mundo se está acabando, el mundo se está destruyendo, que no hay solución en las cosas.
que las cosas son eternas también para los hombres. Que vemos que las cosas no van cambiando, pero el tiempo va avanzando. Quizás nosotros no lo veamos. Quizás nosotros no seamos capaces de percibir toda esa grandeza que nos impresionan las cosas que vemos, que escuchamos. Pero Dios es mucho más grande. Entonces, mis amados hermanos, ese asombro, qué piedras, qué edificios, el Señor dice, esto es nada frente a mí. El Señor de los Salmos muchas veces nos habla de su magnificencia, de su poder, de su autoridad. Yo creo que aquí el Señor nos está hablando de una comparación también espiritual de quién es Él, de lo que son las cosas. Muchas veces usted y yo colocamos nuestros ojos, nuestras fortalezas en las cosas materiales. Y debemos decirlo, son débiles, son muy débiles. Son cosas que van pasando. Pareciera que nunca va a ocurrir nada malo, y esa es nuestra esperanza. Pareciera que hay mucha autoridad, mucho poder en las cosas que vemos, pero no hay nada comparado con el Señor. Cristo aquí nos está mostrando ese templo que ustedes adoran, ese templo que ahora lo han transformado en una cueva de ladrones, ahora ese será reemplazado. Ya no es el templo de Jerusalén, es donde nosotros nos vamos a acoger. Ya no es el templo de la ciudad de David donde nosotros vamos a adorar, sino que nosotros vamos a adorar al Señor Jesucristo. Y ese es un tema importante para nosotros los cristianos. Usted y yo no necesitamos de un lugar, no necesitamos correr a un lugar determinado para estar cerca del Señor. Ahora el Señor nos está colocando en estas líneas, en estos pasajes que nos ha ido enseñando, de que Él es superior, de que Él nos permite entrar a su templo, a adorar y honrar su santo nombre. Habla de nuestro cuerpo como también un templo, en el cual nosotros, un templo del Espíritu Santo, donde será acogido el Espíritu Santo, donde yace el Espíritu Santo, donde nosotros vivimos en la gracia. Por eso, mis amados hermanos, estas líneas que nos está hablando nos habla de la sorpresa de un hombre. Y frente a la sorpresa de un hombre está la grandeza de Dios. ¿Ves estas piedras? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No hay nada permanente en el hombre. Los hombres nos aferramos a las cosas como si fueran para siempre. Pero la verdad las cosas, que ni la vida es permanente para nosotros. Parte de nuestro proceso de la vida como creyentes, como hijos de Dios, vivir, crecer también. Muchos llegarán ancianos, como mencionábamos el ejemplo de nuestra hermanita, pero también llegará el momento en que haya que partir, el momento de partir de esta tierra. ¿Cómo será nuestra partida? Algunas personas piensan, esperamos que sea sin dolor, esperamos que no sea, muchas veces sea rápido, otras veces pensamos que no seamos una carga para nuestros hijos, y muchas cosas que pasan por nuestra mente, por nuestro corazón. Pero va a llegar el momento en que tengamos que partir de esta tierra. Es así donde nuestro cuerpo quedará en la tierra y nuestra alma será levantada a los cielos, que son eternos, a los cielos eternos, esa ciudad eterna. Y por eso yo pienso cuando uno lee estas líneas, habla de lo material. Juan, mucho tiempo después, nos hablará en el libro de Apocalipsis de esa ciudad donde no entra el pecado, de esa ciudad de la Nueva Jerusalén, donde fue llevado por el Espíritu, en el Espíritu un monte grande y alto. Y me mostró, dicen Juan 21:10, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Hermanos amados, teniendo la gloria de Dios. Y ahora nos va mostrando cómo esta ciudad la describe paso a paso y nos va mostrando que no viene ella templo. Versículo 21-22, no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Se dan cuenta? Mi fortaleza estaba en el templo, mas ahora mi fortaleza ¿en quién está? En Dios, en el Señor. En la Nueva Jerusalén dice claro, no viene ella templo. Tiene que haberle sorprendido a Juan.
Tiene que haberle sorprendido a Juan que viendo la nueva Jerusalén, no ve en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbre. Ya no son las grandes piedras, no son los grandes edificios, va a ser todo eso destruido, mas ahora se levantará en la gloria y la honra a nuestro Dios. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra a las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿qué dice? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿No sé si es una bendición? Ya no me sorprenden los grandes edificios. Ya no me sorprenden las grandes construcciones. Lo que me sorprende es que esté escrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y eso es espiritual. Eso es fortaleza. Ya no necesitamos de las cosas humanas. Ya no necesitamos del poder del hombre para nosotros estar gozosos, para estar en paz. Tenemos que sí tener seguridad de salvación, que Dios obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos proteja y que en este templo que admiró este discípulo, ahora ya no será ese templo, sino será Cristo, será Dios el templo, el Dios Todopoderoso. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para poder levantar oración, para poder escucharla, para poder pensar. Gracias, Señor, porque tú nos haces colocar nuestras vistas, Señor, en las cosas espirituales, en las cosas importantes, Señor, en la superioridad de la vida, Señor, y de lo humano. Porque las grandes obras de los hombres van a perecer, Señor. Los nombres, muchos van a desaparecer, Señor. Pero tu nombre, Señor amado, jamás desaparecerá. Y también, Señor, en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, el milagro más importante en nuestra vida, nos dice que tenemos seguridad de salvación porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. No somos nosotros los que lo hemos escrito, sino que es tu mano poderosa, Señor, la mano de Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, que nos permite estar en esa tierra, en esa nueva Jerusalén, en esa tierra santa, en esa tierra que está en los cielos, en ese lugar apartado donde su iglesia se congregará, Señor, donde caminamos para ese lugar, Señor, donde usted, Señor, reina para siempre y por toda la eternidad. Gracias, Señor, bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga, mis amados hermanos. Guarde y bendiga siempre. Damos gracias a Él por la bendición de poder oír su palabra, de poder tener el privilegio de escucharla, de guardarla en el corazón para poder vivir a la luz de ella. Vamos a cantar una alabanza para ir terminando. Espero que- Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. A mí todo trabajo para rendir en mi nombre. Cuando Cristo venga y a su reino me llevaré.
Cuando Cristo venga ya, tu reino me verá. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Que ya no estoy destinado por mi reino selección. Solo espero ese día cuando me levantaré. El nocturno brilla con mi cuerpo. El nocturno brilla con mi cuerpo ya. Entonces tan infante victorioso estaré. Aquí Señor Jesucristo, cara a cara le veré. Aquí no habrá más tristeza ni llanto para mí. Con los redimidos al Cordero a la pared. Con los redimidos al Cordero a la pared. Alabaremos al Cordero allí, en la presencia misma del Señor. ¿Puedo tomar asiento, más hermano? Los avisos, cuéntame. Amén. El día jueves, no se trata de recordar nunca. El día martes, pastor. Cualquier cosa nos avisa. Amén. Amén. ¿Algún aviso especial? El presbiterio de Amén. Amén. Y por el presbiterio entonces, de la fraternidad. Pues bien, lo aviso, pastor, por favor, la bendición final. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo, Señor, que usted nos ha dado, Señor, para estar en su casa de oración. Pedimos, Señor amado, que usted nos cuide, nos proteja de regreso a nuestros hogares, Señor. Que cuide, Señor, esta semana que hoy ha comenzado, Señor, el trabajo, el estudio, el hogar, Señor. Cuide, Señor amado, le pedimos nuestros hogares, nuestra salud también, Señor bueno. Cuide, Señor amado, nuestro andar, para que todo sea honroso frente a usted. Ahora, Señor amado, entregamos la bendición que usted habló a Moisés, a Aarón y a sus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.